era el corazón y el propósito mesiánico. El corazón y el propósito mesiánico es justamente la restauración de una raza caída, la restauración de una humanidad que necesitaba rescate por la afección, por la enfermedad del pecado. Por lo tanto, amados hermanos, debemos entender que la restauración es una obligación del cuerpo de Cristo. Es una obligación de la iglesia del Señor. La restauración es el espíritu por el cual el Mesías vino al escenario de esta tierra. Anoté una frase dentro de la reflexión al preparar esta temática y es la siguiente: el pecado de los que no restauran es la acusación y el señalamiento. ¿Lo escuchó? El pecado de los que no restauran es la acusación, fíjese, así mismo, es la acusación y el señalamiento. Ese es el pecado de los que no restauran. Están empeñados en solamente acusar y señalar. Ese es el pecado de los que no restauran. El profeta Isaías nos introduce a una sublime visión del propósito mesiánico: restaurar un mundo desgarrado por el pecado y la corrupción. La salvación como instrumento divino se erige en el centro de esta gloriosa obra de renovación. Así, la restauración no es un tema opcional para el creyente, sino una necesidad urgente e ineludible. De igual modo, la iglesia, llamada a reflejar la plenitud de Cristo, debe abrazar con pasión su llamado a ser un agente de restauración en medio de un mundo quebrantado. Ahora, amados, vamos a ver algunos conceptos acerca de la restauración. Recuerde que esto es un seminario. Tenemos que revisar conceptos. La palabra restauración proviene del latín restaurare, que significa reparar, restablecer o recuperar algo a su estado original. La raíz etimológica de restauración viene de re, que es de nuevo o hacia atrás, y statu, estado, indicando el acto de volver a algo a su estado anterior. En resumen, restaurar etimológicamente significa volver a un estado original, reparar o recuperar algo que estaba dañado o deteriorado. Eso es restaurar. Ahora, en el término bíblico, porque eso es el término de la RAE, ¿cierto? En el término bíblico, restaurar viene de catartizo, que significa ajustar. Tiene que ver con tres significados primordiales: remendar, reparar, que tiene que ver con remendar redes. También completar o equipar completamente, como dice Lucas 6:40, que fuere perfeccionado. También quiere decir preparar éticamente, perfeccionar, completar. También habla de un hueso que está dislocado, que vuelve a su posición, a su forma. Por lo tanto, hay tantos usos, yo solamente estoy mencionando algunos, de la restauración, que nos damos cuenta que es muy variada y que es urgente que la iglesia pueda entender estos conceptos y aplicarlos en la vida cristiana. Hermanos, si usted se da cuenta, en redes sociales lo que más vemos, más que palabras que edifican, más que palabras que construyen, más que palabras que animan, que alientan, vemos una lucha de egos, una lucha de posturas. ¿Quién tiene la razón y quién no tiene la razón? Incluso vemos que la iglesia, cuando algún ministro cae, hay acusación, hay señalamiento, hay enrostramiento de aquella falta, pero muy pocos son aquellos que pueden doblar su rodilla y decir: Señor, restaura a ese hombre, restaura a esa mujer, levántalo, porque es parte del cuerpo de Cristo. Lo que más se afana hoy día muchos de aquellos que dicen ser iglesia es solamente en señalar. Pero me recuerdo, hermanos, que Cristo nos enseñó claramente cuál es nuestro propósito y nuestro fin como iglesia. La Biblia dice: vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Yo no quiero que usted se confunda y piense que lo que vamos a hablar hoy día es una invitación a la permisividad. No, no es una invitación también a la gracia barata o a ser permisivos en lo que la Biblia realmente restringe. No, lo que estamos hablando que
La palabra de Dios tiene poder, la Biblia tiene poder y la unción del Espíritu Santo tiene poder para hacer que el hombre penitente, el hombre pecador, por medio de la eficacia de la palabra, se vuelva al camino del Señor. Mire, la palabra griega como restaurar es catartizo, les dije, que significa enmendar o poner en orden. Esta palabra se usa en el contexto de remendar las redes de pescar y describe el proceso de poner en su lugar un hueso roto, como término médico en la literatura griega. Ahora, voy a colocar un poco el tiempo para no pasarme. Clame mientras que coloco el tiempo. Cuenta regresiva, a ver, temporizador. Ok, aquí vamos. Ahí sí. Ahí sí. Bien. Ahora, ¿qué no es la restauración bíblica? Primero que nada, vamos a empezar por lo negativo. Bueno, ¿qué no es la restauración bíblica? La restauración bíblica, hermanos amados, no es remordimiento ni penitencia. La restauración bíblica no es remordimiento ni penitencia. ¿Sabe usted que lo que más caemos los cristianos es justamente en esto? Pensamos que para hacer las paces con Dios, para estar a cuenta con Dios, tenemos que hacer unas ciertas penitencias que las camuflamos como evangélicas, pero parecen más católicas. ¿Por qué? Porque la restauración no es remordimiento. La palabra remordimiento viene de un término que quiere decir como morder, crujir los dientes o morder hacia adentro, volver a masticar. Esto quiere decir que recuerdo el episodio vez tras vez, pero nunca hago nada. En segundo lugar, la palabra remordimiento quiere decir un dolor por mi fracaso. En otras palabras, el remordimiento está centrado en el yo del hombre y no en Dios. ¿Qué es lo que hizo David cuando Dios comenzó su restauración? Él tuvo que declarar, no que se sentía mal por su pecado, sino que se sentía mal porque había ofendido directamente con su pecado a Dios. Él dijo, contra ti, solo contra ti, oh Dios, he pecado. Por lo tanto, el remordimiento es un dolor por el fracaso humano, es centrado en el yo del hombre, en el ego del hombre y en recordar continuamente cuántas veces he fallado, pero no hay ningún cambio. Por lo tanto, la restauración no es sentir remordimiento y lo vamos a ver más adelante. Segundo, la restauración también no es hacer penitencia. ¿Qué es hacer penitencia? Ya, Señor, ahora sí que sí. Ahora sí, Señor, mire, voy a caminar de aquí 5 kilómetros orando para que tú me perdones. Esta semana te prometo, Señor, que voy a orar todos los días para que tú me perdones, Señor. Señor, voy a orar por un mes seguido y 1 hora y a las 6 de la mañana. Entonces comenzamos a hacer penitencias para que Dios nos perdone, ignorando que el que se acerca a Dios con un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Entonces caemos muchas veces en la religiosidad. ¿Es malo orar? No. ¿Es malo ayunar? No. ¿Es malo buscar? No. Pero es mejor confiar en Dios y confiar en su palabra. Y cuando yo oro, entro confiadamente en que el Señor me va a oír. Ahora, ¿qué es la restauración bíblica? Volvamos al texto de Gálatas capítulo 6 versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, mire cómo nos llama el Señor, aquí lindo. Vosotros que sois espirituales, levante la mano los espirituales que están en este lugar. Qué pena que estoy hablando con más carnales que espirituales. Señor, ayúdanos, por favor, ayúdanos. Ayúdanos. Pero ¿qué dice la Biblia en imperativo? Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Voy a preguntar de nuevo, levante la mano, ¿cuántos espirituales hay en este lugar? Oh, varios se arrepintieron, no se remordieron hoy día. Dice, volvamos al texto. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ¿qué falta? Debemos preguntarlo. ¿Qué dice el contexto? Las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, pleito, enemistad, celo, contienda, disensión. Toda esa lista, ese es el contexto. Y dice, ustedes si ven a esos hermanos, los sorprenden. Esa palabra sorprender es alcanzar.
es ipso facto, con la mano en la masa. Dice, sí, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre. Aleluya. Espíritu de mansedumbre. No tirársela por redes sociales. No hablarla así medio choricuaco. No, es con espíritu de mansedumbre. ¿Sabe cuál es la diferencia entre mansedumbre y humildad? La mansedumbre es el estado sereno y quieto. Es el control sobre mis reacciones de una manera en que yo reflejo a Cristo en mi estado sereno. Mansedumbre y humildad tiene que ver con mente, no considerarme superior a mi hermano. Si mi hermano peca, no es porque sea inferior a mí. Si mi hermano peca, yo tengo que colocarme igual como que estuviera en la condición de mi hermano y con mansedumbre ir y... Ya, terminemos entonces, parece que estamos entendiendo. Demos la gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, tenemos que restaurar. Y no hay mejor definición que esta. Vosotros que sois espirituales. O sea, el espiritual se mide por la forma en que éste restaura. ¿Han visto alguna vez algún espiritual restaurando de manera carnal? Incluso algunas personas en sus reacciones carnales la confunden con espiritualidad, porque le estoy diciendo la verdad. Pero no hay conjugación entre la carne y el espíritu. Actúas espiritualmente con espíritu de mansedumbre, porque eso dice la Biblia, o actúas carnalmente de una manera farisaica y legalista. Es seminario, ¿cierto? Ya. Entonces dice restaurar con espíritu de mansedumbre. Pero fíjese, ¿cuál es el patrón? Considerándote a ti mismo. Es mirarse a uno mismo. Es examinarse a uno mismo. Es ver si moralmente estoy facultado para poder corregir a otro. Examínate. ¿Por qué? ¿Qué dice? No sea que tú también seas tentado. Yo me he encontrado en el ministerio y en la vida cristiana con muchas personas que son expertos en acusación de otros, pero son los primeros que a los años posteriores caen. Yo he encontrado muchos pastores, y los pastores que están aquí de presente lo han visto, pastores que todo su mensaje es solamente apuntar para allá, para allá, para allá, para allá. Se olvida que la palabra es primero para acá, para acá, para acá, para acá. Y son los primeros que caen. No sea impaciente porque vamos a darle contexto a lo que estamos hablando. Ahora, ¿por qué se debe restaurar? ¿Por qué se debe restaurar? Hay dos cosas por las cuales un creyente debe restaurar. Número uno, por el pecado. Porque todos los hombres de alguna u otra manera luchan con el pecado. Levante la mano el que no ha pecado. Porque dice la Biblia que dice que no ha pecado, le hace a Dios mentiroso. Eso, peguen un codazo al que está al lado, obispo, no. Eso. Entonces, ¿alguien ha pecado? Levante la mano ahora los que han pecado. Y ahí podemos decir: gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por considerarnos aún cuando éramos pecadores. Gracias, Señor, por redimirnos en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Por qué se restaurar? Por el pecado. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, si alguno hace volver, sepa que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5, 19 al 20. Hay que restaurar por el pecado. Y es lo que más vemos en redes sociales. Hombres de Dios que pecan. Y cuando eran hombres de Dios, hoy que eras lindo, hoy que eras bonito, hoy estoy orando por ti. Cuando peca, todos se olvidan. Lo voy a repetir. Cuando Dios lo usaba, cuando Dios te bendecía a través de ese hombre, todos, hoy qué lindo. Pero cuando peca, yo hasta el momento no conozco a ningún querubín aquí en la tierra. Al único perfecto, al único impecable, al único sin mancha, al único que nunca falla, hombre perfecto, Dios perfecto, 100% Dios, 100% hombre, Jesucristo el Señor. No hay ninguno más que ese.
Somos siervos de Jesucristo, esclavos por amor. Pero Cristo es el único perfecto. Y nosotros tenemos que caminar en perfección, por supuesto. Para eso es la restauración, si ese es el punto. Para que nos santifique. Pero por allá vamos, no me quiero adelantar. Por favor, no sean impacientes. Segundo, heridas del alma. Heridas del alma. ¿Por qué se debe restaurar? Por el pecado. Y segundo, por herida del alma. ¿Cuánta gente ha llegado a su iglesia herida? ¿Cuánta gente ha llegado a su iglesia dañada? ¿Cuánta gente ha llegado a su iglesia lastimada? Dice la Biblia en Salmo 147:3: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. La iglesia es el instrumento para que Dios, repito, para que Dios sane. La iglesia es un instrumento de sanidad. Hay personas que piensan en encontrar una congregación perfecta. No la hay, pero hay un Dios y pastor perfecto que está perfeccionando su iglesia, que está limpiando su iglesia, que está santificando su iglesia, que está purificando su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo está haciendo. Ahora, etapas de la restauración bíblica. Por el pecado, por la primera que dijimos, hay etapas de la restauración bíblica. Cuando usted restaura, tiene que llevar a la persona al arrepentimiento, que regrese, la restitución y la reconciliación. Todo ese tema usted lo va a poder descargar y lo va a poder ver. Cuando una persona realmente quiere ser restaurada del pecado, tiene que tener arrepentimiento. Y arrepentimiento ahora no es un dolor por mi fracaso. El arrepentimiento es el dolor porque he ofendido con mi pecado directamente a Dios. O sea, una persona que realmente o genuinamente se arrepiente sabe que ha pecado en contra de Dios. Cuando usted falla en contra de su hermano, peca en contra de Dios. Cuando usted falla en contra de su propio cuerpo, peca en contra de Dios, porque este es templo del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, cuando una persona busca restauración por el pecado, debe arrepentirse. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Segundo lugar, debe regresar, como dice Oseas, el profeta, ¿cierto? En el capítulo 14, versículo 1. Vuelve, Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. El hombre que quiere restauración debe regresar. Tercero, restitución. Lucas 19, 8 al 9. Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, te lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando alguien busca la restauración y se arrepiente de verdad, muchas veces debe restituir. Si engañó, si robó, si defraudó, si descuidó, debe restituir. Si dañó su matrimonio, debe restituir con fidelidad, con tiempo, con cuidado, con humildad. Si le falló a alguien, le llevó algo, era un ladrón, ahora no va a decir, no, Dios te lo pague. No, tienes que devolvérselo. Pastor, no me gusta la restauración, pasemos al tema del obispo Hugo. Entonces, debemos restituir cuando hemos fallado. Reconciliación. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjense, Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa reconciliar? Volver a amistar. Cuando alguien realmente se restaura, busca la reconciliación. El Espíritu Santo no lo deja quieto hasta que se reconcilie. Y si la otra persona no quiere, por lo menos usted reconcíliese en su corazón. Estamos en vivo, entonces fue el sistema de audio. Segundo, ahora la herida del alma. Se pegó, ¿cierto? Te escuché. Las heridas del alma. Cuando vamos a ser restaurados en la herida del alma, las etapas son aceptación, perdón y reconciliación. ¿Por qué? Porque una persona cuando está herida tiene que reconocer la herida, no negarla ni minimizarla. Minimizarla, mejor dicho. Para los expertos en ortografía auditiva. Reconocer la herida, no negarla ni minimizarla. ¿Qué le echaron?
En el Salmo 34, 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Entonces la persona que quiere ser restaurada debe aceptar que está enferma, debe aceptar que tiene una herida, debe aceptar que tiene raíces de amargura, debe aceptar que su cónyuge le dañó, debe aceptar que su hermano lo dañó. Pero si quiere ser sano, debe primero aceptarlo. Estoy herido, estoy dañado, pero necesito sanidad, necesito el bálsamo de su Espíritu Santo que me haga ser libre de esta amargura, de esta tristeza. Y si usted lo busca, Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Si usted lo busca, Dios lo hará, porque Dios es experto en sanar lo que ningún psicólogo puede sanar. Dios solamente puede entrar en el corazón, Dios solamente puede sanar el corazón, Dios solamente puede limpiar el corazón. Solamente Cristo puede. Aleluya. Es la restauración de Dios, es su palabra. Es su palabra. Ahora segundo, está interesante, es perdón. Perdonar a quienes causaron la herida y también perdonarse a uno mismo si es necesario. ¿Se ha fijado usted que muchos perdonan fácilmente al otro, aceptan el perdón de Dios, pero ellos no se perdonan? Y ahí es cuando caemos nuevamente en lo que no es restauración, en la penitencia. Pienso que Dios me perdonó, me reconcilié incluso con el hermano, pero igual estoy haciendo cosas como para que Dios me apruebe. Usted no haga cosas para que Dios lo apruebe. Usted haga cosas por la gratitud que tiene por el Dios que lo perdonó. Es muy distinto. Ahora, perdón tiene que ver con perdonar a quienes causaron la herida y también perdonarse a uno mismo, como dije. Pero la palabra perdón es interesante porque la palabra perdón no significa olvidar. La palabra perdón no significa amnesia espiritual. La palabra perdón no significa pocas pasas espirituales. No, la palabra perdón significa dejar ir, dejar libre, aliviar, sacar un peso de encima. No es que yo me olvide, porque Dios no me hizo con una memoria solamente a corto plazo, sino que yo, a pesar de que sepa y quede grabado ese episodio, por muy fuerte que sea en mi corazón, Dios me dice: saca ese peso de encima, déjalo libre, déjalo ir. La palabra perdón significa dejar libre, dejar ir. ¿Sabe usted que cuando usted no perdona, tiene esclava a la persona que le ofendió? Aunque ella no sepa nada, usted en su corazón la lleva. Incluso la palabra perdón, siempre lo explico, viene de un contexto bíblico. Cuando a un malhechor asesino era sorprendido en el acto de asesinato, le cargaban el peso muerto de la víctima y tenía que cargarlo durante un buen tiempo hasta que fuera perdonado de esa sentencia. ¿Y qué es lo que hacía esta persona? Llevaba el peso muerto amarrado y el cuerpo muerto obviamente empezaba a podrirse, empezaba a afectar a la persona viva. Y el sentido de la palabra perdón es que este peso muerto sale y ya no afecta a la persona viva, sale el peso de encima. Por eso la persona que no perdona, esa persona está siendo afectada por el rencor, por el registro de las ofensas pasadas. Está siendo afectada por no liberar o dejar libre esa ofensa que recibió. Pero la Biblia dice, y hoy ya están escuchando, a lo mejor alguno está luchando con eso, pero la Biblia dice: y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Hay personas que por años no se han perdonado entre marido y mujer, pero cuando usted perdona, deja ahora el juicio para el Dios justo y usted recibe alivio, sale el peso de encima y puede caminar tranquilo. El apóstol Pablo dice: corramos la carrera con paciencia y despejémonos de todo el peso del pecado que nos asedia. Por lo tanto, si usted quiere correr ligero, con pie de gacela, velociraptor, tiene que despojarse del rencor, tiene que despojarse de la falta de perdón. ¿Cuántos dicen esta tarde: yo soy uno de los que quiero perdonar? A ver. Porque además lo oramos en el Padre Nuestro, se lo enseñamos a nuestro hijo en el Padre Nuestro, y perdona nuestra deuda así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, viene el perdón. Y tercero, viene la reconciliación. Vamos, haga las paces.
Haga las paces. No, yo lo perdono, pero no lo quiero ver. Yo lo mastico, pero no lo trago. Y lo mastico harto, pero no lo trago. Eso no es perdón, eso es rencor. Dios quiere que podamos perdonar las heridas del alma. Ahora, ¿cuáles son los instrumentos para la restauración? ¿Cuáles son los instrumentos para la restauración? Hay dos instrumentos para la restauración, directos. ¿Cuáles son estos dos instrumentos directos para la restauración? La palabra y el espíritu. Pensé que algunos iban a estar de acuerdo conmigo. ¿Cuántos levantan la mano que están de acuerdo conmigo? Que es la palabra y el espíritu. La palabra y el espíritu, dice la Biblia, Hebreos 4:12. Y ustedes se la saben, se la dicen hasta de memoria. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. ¿Alguno es el único versículo que se lo saben? Sí, en todo caso. También el espíritu. Y cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, el instrumento de restauración más efectivo es la palabra y el espíritu. No es la filosofía, no es la psicología, no es el humanismo, no es mi opinión. Mira, es que yo pienso que puede ser así. No, porque el pensar que puede ser así está limitado al error. O está supeditado al error. Pero cuando usted habla conforme a la palabra, no hay error en la palabra. La palabra de Dios no se equivoca. Es Dios hablando. Y las palabras de Dios siempre van a ser sanidad y siempre van a ser bálsamo. Si usted va a restaurar, que sea con la palabra, no conforme a sus opiniones. Pégale un codazo que está al lado. Dile, no es conforme a tus opiniones. Lo que más no encontramos en consejería, el yo pienso. Lo que más me encuentro ministrando a hermanas, o sobre todo cuando ministran a sus hijas, mira, yo pienso que es así. Incluso se basan más en la serie, en la venganza. Mira, véngate de ese nomás. Utilizan armas carnales para cosas que solamente a través de la palabra y el poder de Dios se pueden vencer. He visto matrimonios cristianos donde dicen, no, hácelo sufrir nomás, que sufra, que sufra, que sufra. Porque vio la Rosa de Guadalupe, ¿cierto? Pero la restauración no es que sufra, que sufra, que sufra. La restauración es, ¿qué dice la palabra? La palabra dice perdona. ¿Cuántas veces se le ocurrió a Pedro preguntarle a Jesús, ¿debo perdonar? ¿Cuántas veces Jesús? Incluso esperaba que dijera, no, tienes que vengar 70 veces 7. Pero ¿cuántas veces le dijo? 70 veces 7 debes perdonar, no vengarte. O sea, siempre. Entonces la palabra nos enseña cómo debemos restaurar. Ahora, vamos a hablar de la actitud. Ya estamos cerrando y terminando. ¿Cómo se debe restaurar? Mire, voy a decirle rápidamente cada uno de ellos y voy a tratar de alcanzar algunos. ¿Cómo se debe restaurar? Con humildad, con mansedumbre, con misericordia, con verdad y extendiendo gracia. Lo repito, con humildad, con mansedumbre, con misericordia, con verdad y extendiendo gracia. Igual que algunos que dicen, no, cuando me lo encuentre yo lo voy a confrontar. Me lo voy a agarrar. Pero en realidad la Biblia dice que si yo voy a restaurar debe ser con humildad. Lo hemos leído. Mire, en Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Yo no soy superior a usted. Usted no es superior a mí. Tenemos que enfrentar al otro en la restauración con humildad, considerando a los demás como superior a nosotros mismos. Segundo, con mansedumbre. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, o sea, sereno, quieto. Usted ha visto gente que anda siempre llena del Espíritu Santo y a veces las personas piensan que la gente que anda llena del Espíritu Santo es, oh, santo Dios, y lengua y toda la cuestión. Pero el ser lleno del Espíritu Santo es tener un comportamiento sereno, quieto, autocontrol, dominio propio. Es cuando alguien viene a provocarte y tienes encratella,
fuerza contenida. El volcán no tira lava. ¿No? No me acordé de la palabra, por eso me aseguré. Erupción, gracias. Dice por ahí Juan Segura vivió muchos años, ¿cierto? Bien, entonces, con mansedumbre tiene que ver con este estado calmo, quieto, no reaccionar. Hemos visto también personas que van a la iglesia pero afuera ofrecen combo. Hemos visto personas que cuando le chocan el auto, hasta ahí les llega la espiritualidad. Parece que por ahí va, parece que por ahí va. ¿La hacemos por ahí? Por ahí está fluyendo el Espíritu Santo. Quiero salir como que ustedes sientan el Espíritu, entonces voy a darle por ahí. Me recuerdo una vez, yo iba saliendo de la iglesia de Pastor Giovanni. No, si no estoy... Tranquilo, no es porque Pastor Giovanni no está aquí y yo me voy a aprovechar. No. ¡Ah, está! ¡Oh! Ya. Iba saliendo de la iglesia de Pastor Giovanni y me tuve que venir antes. Incluso me sentí culpable por venirme antes. Y entro al estacionamiento del pastor. ¿Cómo se llama el estacionamiento nuevo que hay allá, Pastor Giovanni? El nuevo, el árabe. El Aranco, algo así, ya. Sí, algo así. Májame la jata, así. Entonces, resulta que me estaciono ahí. Estaba esperando para que me cargaran el Mercedes-Benz. Sí, ustedes saben que chévere es Corsa. Ya. Entonces estaba esperando que me cargaran benzina y justo un joven me doy cuenta que adelante empieza a avanzar y retroceder. Yo dije, es pentecostal. Empieza a avanzar y retroceder y resulta que en una de esas empieza a retroceder y estaba yo estacionado esperando a que me cargaran. Retrocedió y no paró. Entonces yo dije, ¿por qué me vine antes del culto del pastor Giovanni? Y me quebró el foco del auto. Yo le conté al pastor. Y salió un jovencito súper asustado. Y yo me bajo del auto, yo dije, yo soy un ministro. No, de verdad, que me vi la cara del joven cuando él se bajó y me dio compasión, amor, de verdad. Porque uno tiene que amar a las almas. Y yo dije, este me lo voy a ganar. Y me bajé y me dijo, disculpe, no lo quise hacer. No se preocupe, le dije, son cosas materiales. Yo soy un pastor, hijo, Dios le bendiga. No, pero yo se lo voy a pagar. No se preocupe, le doy mi número de teléfono, todo el tema. Y aproveché el tiro, me dio el WhatsApp y empecé a mandarle textos bíblicos, de verdad. Empecé a evangelizarlo, si quiere oro por usted. Y ahí al tiro entrar. No me pescó mucho, pero bueno, yo intenté. Y él incluso me envió el depósito de lo que costaba. Yo le mandé la cotización, todo. Bien barato, sí, porque usted sabe los focos Corsa, como 17 lucas, no más baratito. Entonces, hermano, ¿qué es lo que pasó? Que me envía mucho más de lo que salía. Pero le pude... ¿Dónde? pero le pude dar testimonio que un creyente o un hijo de Dios no se descompone por cosas que van a perecer en este mundo. El hermano Isaí se recordará, hace tiempo ahora estamos predicando en Talcahuano y salió una joven despavorida, salió, por favor, bájale el volumen al equipo de sonido, estamos predicando. Y yo le quedé mirando, le dije, hija, entiendo que está en certámenes, le vamos a bajar, pero ¿me permite orar por ti? Y quedó descolocada y dijo, sí. No, a lo mejor no vimos a gente saliendo de las ventanas, pero vimos un alma que a lo mejor vino a pedir que se bajara el equipo. Nosotros lo bajamos, pero ella recibió bendición de Dios y pudimos orar por ella. Entonces, hermano, uno tiene que ser cristiano en todo lugar. Mire, voy a decirle con toda su letra, vamos a hablar en buen chileno. En el mundo cristiano no existen los choros. No existen los bravucones. Existen los que representan el nombre de Cristo. No le voy a negar que cuesta cuando te tocan a un hijo, cuando te tocan a alguien que tú amas. Pero pidámosle al Señor que nos dé de su gracia. Fíjense, tercer concepto,
Dijimos mansedumbre, misericordia. Esta palabra es interesante. La misericordia significa la miseria que pasa por mi corazón. Misericordia, la miseria que pasa por mi corazón. ¿Qué significa esto? Que cuando Dios a usted le vio su miseria que pasó por su corazón, por el corazón de Dios, y detuvo el juicio que usted merecía. Por eso cuando usted va a restaurar a alguien, tiene que extender misericordia, ver la miseria de él, pero que pase por su corazón y extender ayuda. No es, hermanos, ser poco empático, es todo lo contrario, es ser empático, misericordia. La miseria de él pasa por mi corazón. En otras palabras, yo me duelo con él. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Si un miembro del cuerpo se duele, todos los miembros del cuerpo se duelen con él. Hay personas que en la iglesia dicen, pastor, ¿sabe que ando luchando con ansiedad? Como yo pasé un tiempo. Y la gente dice, no tiene fe. Uy, hombre de poca fe. Anda, orad, doble la rodilla. ¿Cuánto tiempo oraste? No tienen misericordia. Pero cuando le llega a ellos, quieren que todos oren por ellos. Por eso lo que uno siembra también cosecha. Aquí no hay gente perfecta. Hay gente que está buscando la perfección en el nombre de Jesucristo. Con misericordia, con verdad. Pero fíjese que la Biblia siempre coloca un orden. Dice con misericordia y verdad. No con verdad y después me acuerdo de tener misericordia. No, dice con misericordia y verdad se corrige el pecado del hombre. No a la inversa. Hay otros que no hablan ni con misericordia ni con verdad. Es lo que se le ocurre. Algunos de ustedes estarán analizando. Yo con este don espiritual de cachativa le estoy viendo las caras. ¡Uy, cómo me porté con mi esposa! ¡Oh! Con misericordia y verdad. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. También extendiendo gracia. Mire, Colosenses 3:13, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Así, si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Extendiendo gracia. ¿Qué es lo que es gracia? Algunos dicen amor, favor inmerecido, ¿cierto? Y la gracia, fíjense que no es meritocrática. Hay algunos que dicen, no, yo perdono si Él me perdona. Yo amo si Él me ama. Cuando la Biblia dice todo lo contrario, la gracia es el favor no merecido, no se merece. No es meritocrático. Yo extiendo gracia aunque la otra persona no lo merezca. Me recuerdo que hace tiempo atrás una sobrina tuvo un problema y nosotros la íbamos a llevar a disfrutar un momento al cine. Ella nunca había ido al cine. Una película de niños, sana por supuesto, para que no después se le vaya la misericordia y la restauración. Entonces, nunca había ido al cine. Y justo ese día que íbamos a llevarla al cine se portó mal. Y con mi esposa estaba molesta y hablamos. Y yo le dije, mi amor, extendámosle gracia. Aunque ella no la merezca, nosotros le vamos a demostrar que la amamos y que estamos interesados en ella. Y hablamos con la sobrina, se abalanzó en mi brazo y se puso a llorar. Y la pasó bien con mi hijo en el cine. Tomaron juguito natural, sus palomitas. Pero la pasó bien en el cine. Extendió gracia. Ella no lo merecía, pero nosotros extendimos gracia. Nosotros no merecíamos el perdón de Dios. No merecíamos que Dios nos cogiera. No merecíamos que Dios nos señalara. No merecíamos ser su ministro. Pero por gracia de Dios somos lo que somos. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios y le damos la gracia? Porque Él extendió su gracia sobre nosotros. Por gracia de Dios somos lo que somos. Fíjese que hay un término teológico más profundo de gracia. Gracias es el favor no merecido para hacer lo que yo por mi propia fuerza no puedo hacer. Por eso el apóstol Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, si no fuera de otra manera, yo no podría hacer lo que hago. Cuando usted servía a Dios sin conocerle, usted se esforzaba, como le decía, pagamos penitencia. Nunca podíamos acercarnos a Dios porque eran rituales, obras humanas. Pero cuando yo abrí mi corazón a la cruz, a Cristo, vino el Espíritu Santo, me extendió gracia y ahora puedo vencer el pecado, puedo vencer la tentación, porque está el Espíritu de Dios como el Espíritu de gracia sobre mi vida y ahora puedo vencer en el nombre de Jesús lo que antes no podía vencer, porque por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Cuánto le damos gloria al Señor en esta tarde? Por la gracia de Dios soy lo que soy.
Personas aquí que tenían distintas dificultades, personas con problemas, personas a lo mejor de un mundo difícil, pero vino Cristo y los transformó, los cambió, los renovó, los hizo distintos. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Vamos, dígalo, amén. Bien. Ahora lo último. Algunos ejemplos breves de restauración bíblica. ¿Se recuerda de la trilogía de la oveja perdida, el dracma perdido y el hijo perdido? ¿Se recuerda? Aquí hay un ejemplo de restauración, aunque usted no lo crea. La estructura de esta parábola, que está en 3 escenas, es algo perdido, algo hallado y gran gozo al encontrarlo. La oveja perdida, oveja hallada y gran alegría al encontrarla, ¿cierto? Si se fija, esta parábola va increciendo, va aumentando en significancia. Primero dice: la oveja perdida valía, pero no valía más que el dracma. El dracma era más valioso que la oveja. Vemos a una mujer que busca el dracma, algo perdido, algo hallado y gran gozo al encontrarlo. Pero ahora encontramos el punto clímax de la historia. ¿Qué vale más que una oveja y que un dracma? Un hijo. Un hijo. Un hijo perdido. Un hijo hallado. Y gran gozo al encontrarlo. Fíjense que la Biblia, si usted entiende el sentido cultural, el padre sí iba a buscar al hijo. Porque para poder ver al hijo tenía que salir de la ciudad para poder divisarlo desde lejos. No lo podía ver desde su casa. Pero fíjese lo tremendo de esto. Cuando dice la Biblia que fue un pueblo muy lejano, eso en el sentido cultural significa que era un pueblo no hebreo, porque era un pueblo lejano. Segundo, no hebreo, porque era un pueblo donde se apacentaban cerdos. Tercero, el hijo había gastado todo y le había dicho al padre: muérete, porque le estaba pidiendo la herencia antes que el padre muriera. Cuarto, el hijo estaba apacentando cerdos, por lo tanto, para el pueblo hebreo esa historia era fuerte, porque el hijo le había dicho al padre: muérete, cuando los hebreos respetaban a los padres. Y segundo, porque el hijo estaba con los cerdos, para los hebreos era un animal impuro. Y tercero, estaba pastoreando cerdos, estaba ritualmente impuro y contaminado. Y más encima quería comer del alimento del cerdo. Y ahí viene el ejemplo de restauración, volviendo en sí. Porque siempre hay un momento donde la gente vuelve en sí. Volviendo en sí. Dijo: iré a la casa de mi padre y le diré: hazme como uno de tus jornaleros. Y dice que cuando fue a la casa del padre, el padre nuevamente salió de la ciudad, entendiendo bien el contexto cultural, y lo ve desde lejos. Y hace cosas que en la cultura judía son fuertísimas. Por eso me encantan los relatos de Jesús, porque Jesús siempre golpea el fariseísmo. Jesús siempre golpea ese espíritu de autojusticia, como ese fariseo que dijo: yo diezmo, yo ayuno, como el yo. Siempre golpea a los religiosos. Y él está dando elementos fuertísimos para los judíos. Alguien que era ritualmente impuro, alguien que pastoreaba en un lugar lejano, y ahora ese alguien impuro viene acercándose andrajoso, sin rito de purificación, y el padre se acerca. Pero dice la Biblia que el padre se abalanzó. Esto indica que el padre corrió. Y para un judío ver a un padre corriendo era una vergüenza, por dos cosas: porque un anciano no debía correr, y segundo, un anciano para correr no podía correr así, tenía que levantarse las túnicas. Por lo tanto, cuando este padre corrió y se abalanzó sobre su hijo, corrió y se levantó las túnicas. Y para un judío correr, un anciano, era vergüenza. ¿Y qué es lo que ocurre? Dice que le dijo: oye, ¿sabes qué? No te puedo tocar, límpiate. Se abalanzó sobre su cuello y lo besó, estando ritualmente impuro. ¿Y sabe por qué se apresuró al salir a su encuentro? Porque para los judíos había una ceremonia de destierro. Cuando un joven hacía esta tremenda insolencia en contra de su casa, en contra de su familia, ¿qué es lo que ocurría? Ocurría, amados hermanos, que esta persona, este joven, era llevado al centro de la plaza de la ciudad. Se agarraba un cántaro de greda y se llenaba de fruto, y se le lanzaba a los pies de la persona infractora y se rompía. Y esto significaba que ese joven o ese infractor o esa persona insolente era desterrada del pueblo. Y el padre se apresura para salir a su encuentro, se echa sobre su cuello, lo besa
Y el hijo, ¿qué le dice? Padre, he pecado contra el cielo, porque ese es el arrepentimiento. He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que me llames tu hijo. ¿Qué le dijo el padre? Sí, tiene razón. No. Él dijo, traigan al mejor becerro, traigan la túnica, traigan el anillo, porque mi hijo que era muerto ahora ha vuelto a vivir. Eso es restauración. Aleluya. Eso es restauración. Restauración es restitución. Restauración es volverlo a la casa patriarcal. Eso es restauración. La mujer adúltera es lo mismo. Los religiosos nuevamente querían acusar a Jesús. Para resumir la historia, Jesús escribiendo sobre la tierra, cumpliendo la profecía de que iban a ser avergonzados cuando el Mesías escribiese sobre la tierra. Y Jesús se pone en pie. Y como es la respuesta rabínica de mi maestro, a cual amo con todo mi corazón, ¿cuánto aman a Jesús más que su vida? Con todo nuestro corazón se pone de pie y lo queda mirando. Como ese Dios que conoce y exhibe los corazones y les dice: el que esté libre de pecado, que sea el primero en lanzar la piedra. El que hubiese osado en lanzar la piedra estaba diciendo que no tenía pecado, que era justo. Dios los colocó prisioneros, porque la sabiduría hecha hombre estaba confrontando los corazones mismos de los hombres. Y dice que ninguno se atrevió, y de los más viejos hasta los más ancianos abandonaron y se fueron. Y ahora me gusta ese yo, porque Jesús se pone en pie y queda mirando a la mujer y le dice: ni yo te condeno. Como diciendo, yo siendo Dios, yo siendo perfecto, yo siendo santo, yo siendo puro, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Y de ese día esa mujer cambió, porque Dios quiere cambiar al hombre, Dios quiere cambiar a la mujer, Dios quiere transformar la realidad. A lo mejor alguien llegó destruido, a lo mejor alguien llegó en un momento difícil de su vida, pero Dios extiende gracia, Dios extiende misericordia, Dios extiende favor. Dios no está con la piedra para derribarte, Dios está con la mano para levantarte, para socorrerte. No le estoy hablando nada fuera de la Biblia, es todo Biblia. Ese es el Evangelio de Jesucristo. La mujer samaritana había tenido 6 maridos y el sexto ni siquiera era su marido. Una mujer con sed y la trataba de buscar y satisfacer en hombres, pero llegó el séptimo y le dijo: si tú bebes del agua que yo te doy, nunca más tendrás sed. Había buscado satisfacer la sed que ya no identificaba, no discernía a través de la satisfacción con hombre, pero encontró que la verdadera sed que ella tenía era una sed espiritual. Y se encontró con el que sacia la sed. Su nombre es Jesucristo. Su nombre es Jesucristo. Su nombre es Jesucristo. ¿Y qué es lo que aconteció? Restaurada, y fue la primera evangelista. Predicó a toda Samaria y no creyeron solamente por la palabra de ella, sino porque vieron a Cristo mismo. La restauración hace que lo que está despreciado por los hombres, lo que nadie da valor, lo que nadie piensa ni se le ocurre que Dios puede usar, eso Dios usa. Porque ahí sí que tiene sentido. Lo vil del mundo Dios tomó para avergonzar a los sabios. ¿Dónde está la sabiduría del mundo? ¿Dónde está el filósofo del mundo? ¿Dónde está el intelectual del mundo en comparación a la sabiduría de Dios? Cristo, poder y sabiduría de Dios. Y Pedro, con esto vamos concluyendo. Pedro en sus propias fuerzas había negado a Jesús 3 veces, ¿cierto? Me quedan todavía 15 minutos de la hora. Que Pedro había negado 3 veces a Cristo. ¿Pero por qué lo negó? Porque confió en su propia fuerza. Señor, yo iré contigo hasta la muerte. Confió en su propia fuerza. Y Jesús le profetizó, le dijo: antes que cante el gallo 2 veces, Pedro, me negarás 3 veces. ¿Sí o no? Le profetizó.
Llegó el momento señalado, cantó el gallo 2 veces, Pedro le niega 3 veces y Pedro se pone a llorar de una manera increíble. Si usted profundiza en ese texto, Pedro se derramó, se quebrantó por dentro. Pedro necesitaba restauración. Pedro se quebró por dentro. Ese Pedro impulsivo, ese Pedro que confiaba en su vigor, hombre pescador, hombre de tormenta, hombre fuerte. Ese Pedro fue como un vaso de barro quebrantado por dentro en su corazón al ver a su maestro que lo miró cuando él lo negó. Pedro derribado, porque delante del Señor somos frágiles. Pero vemos luego a Pedro después de la resurrección de Cristo pescando y Jesús a la orilla preparando un pez asado. Y luego Pedro ni siquiera se quita la ropa, se tira y nada y se acerca a su maestro. Y esto es maravilloso, porque Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde: Jesús, tú sabes que te quiero. Porque así lo dice el original. Pedro, agapasme, dice Jesús. Y Pedro le responde: Yeshua, Yonano, te fileo. Jesús, tú sabes que te quiero. No se atrevía a decirle que lo amaba. Se recordaba que lo había negado. Le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro le dice por segunda vez: Señor, tú sabes que te quiero. Apacenta a mis ovejas. Y le pregunta por tercera vez: Pedro, ¿me quieres? Ahora Jesús se baja. Pedro, ¿me quieres? Y Pedro se pone a llorar y le dice: tú lo sabes todo. Ya la primera vez le había dicho: no, yo voy a ir a la muerte por ti. Y no pudo, lo negó. Pero ahora cuando le dijo: tú lo sabes todo, y le dijo: Pedro, cuando seas anciano, otros te ceñirán, hablando con la muerte con la que iba a morir Pedro. ¿Qué quiso decir? No confiaste en tus propias fuerzas, confiaste en mí. Ahora sí, Pedro, estás preparado para morir por mí. Cuando Dios te restaura, te da la fuerza hasta el final. Cuando Dios te restaura, siempre el estado postero es mejor que el primero. ¿Cuántos necesitan esta tarde más del Señor? ¿Cuántos necesitan esta tarde más de su presencia? Tenemos que levantarnos como una iglesia de restauración. Tenemos que levantarnos como una iglesia que sane los corazones. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, a ordenar que todos los enlutados, en lugar de ceniza, se llenen de óleo, de alegría. Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios de perdón. Y en esta tarde el Señor nos ha hablado. Y concluyo mientras el coro canta de fondo. La restauración, hermanos, conclusión. La restauración no es una opción, es el latido mismo del Evangelio. Dios nos restauró por gracia y ahora nos envía a restaurar a otros con humildad, mansedumbre y amor. No fuimos llamados a señalar las heridas, sino a sanarlas. No a condenar al caído, sino a levantarlo en el nombre de Jesús. Que cada uno de nosotros abrace hoy el llamado de ser un instrumento de restauración, un reflejo vivo de la misericordia divina. Que nuestra iglesia no sea un tribunal, sino un refugio de gracia donde los quebrantados se encuentren vida y los heridos esperanza. Persistamos en restaurar hasta que Cristo sea todo en todos. Que nuestras manos sanen lo que el pecado quebró y que nuestras vidas sean testigos vivos de la restauración que solo Cristo puede dar. ¿Cuántos dicen amén?